Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función. ¿Tú quieres escaparte con él? No. Una recomendación, por favor, ir a ver la versión original. En aquellas ciudades donde tengáis la oportunidad de ver la versión original, hablo de grandes ciudades, ya sabemos que en toda España no se proyecta versión original, sino que solamente es doblado. Nosotros lo ponemos doblado porque, bueno, pues porque de alguna forma no todo el mundo tiene por qué saber inglés, etcétera. Además no podemos subtitular en la radio. Pero los que tenéis la oportunidad de ver una película de este tipo, yo os la recomiendo, ¿no? Porque sus voces originales aportan muchas cosas y yo creo que es importantísimo que la podáis ver en versión original, sobre todo los que os gusta el cine, no hace falta ni que os recomiende nada más. Bueno, pues tengo a mi lado, hacía mucho tiempo que no coincidía yo con Rodrigo Cortés, pero está para hablarnos de esta, su última película, y además está realmente contento. En esta ocasión le noto yo contento, seguro, sabe por las entrevistas que ha hecho que ha gustado, y que cada uno de nosotros plantea distintas dudas, y eso es estupendo, porque una película se hace, se lanza, y luego cada espectador, y en este caso yo me considero también un espectador, pues la mete en su propia turmis. Rodrigo, ¿cómo estás? Lo primero. Lo primero, muy bien y muy agradecido de que me hayas invitado. Y tienes razón, una película es tantas como espectadores la ven. Cada uno hace su viaje y en él la película resuena de un modo distinto. Y si bien es cierto que la calidad de una película y las respuestas que produce no están necesariamente ligadas, es verdad que cuando las cosas van bien, todo se hace más sencillo. Cuando ves que lo que has hecho resuena en el espectador de una forma poderosa y de una forma positiva, te toca remar menos y puedes disfrutar más. Has contado muchas veces el proceso, ha sido un proceso largo. Es un proceso primero de descubrimiento de algo que existía, que a ti te llama la atención, que te pones en contacto con un guionista alemán, a partir de ahí empezáis a trabajar, a partir de ahí empiezas a investigar y a partir de ahí dices, esta es la película que quiero hacer. Pero ¿qué es lo que realmente te atrapó? Dijo, esto quiero verlo en cine. Inicialmente el desafío, porque me daba la impresión de que llevar eso a buen término y hacer las sucesivas reescrituras para conseguir un guión definitivo, me iba a meter en un pollo narrativo de 1000 demonios. Porque contar una película así en tiempo real, que te obliga a entrar y salir de la obra constantemente, cambiando los registros interpretativos, los registros narrativos sin solución de continuidad, a veces en planos que no cortan durante 7 minutos, para que el actor pueda discutir entre cajas, salir a cantar y a bailar cambiando completamente su expresión, exuberante, llegando a la última fila para después regresar a su sitio, o tener que manejar ese circo de 3 pistas, que es el de los puntos de vista. Una cosa es lo que ve el espectador del Fémina, del Teatro Fémina de Varsovia, otra cosa es lo que de verdad sucede en escena y otra cosa es lo que sucede entre cajas o en las tripas del teatro. Todo eso me atrajo mucho. Y curiosamente me hizo pensar en Orson Welles. No desde luego porque me compara en ningún sentido, sino porque era un gran virtuoso cinematográfico, esencialmente cinematográfico sobre esa arte concreta, capaz de desarrollar relojerías muy complejas, pero también con un amor muy profundo por la escena, por razones evidentes. Y me pareció que es una película que habría hecho él y de algún modo, del mismo modo que encendí cerillas o velitas a Hitchcock cuando hice Buried, aquí pensando inicialmente en Wells, decidí encendérselas a Billy Wilder, porque me parecía que la película debía cogerse de ese espíritu pesimista pero divertido, fatalista pero lúcido, y también de ese corazón tan romántico que impregnaba todo lo que él hacía. Yo no sé si es una película que se hace durante el rodaje o se hace durante el montaje, porque el montaje es trepidante. Sí, hay diferentes aspectos de la película. Tiene que estar muy, muy planificada antes. De hecho, todo el guión está lleno de notas a muchos colores que el equipo decidió fotocopiar para usar también como Biblia personal. Porque, claro, hay dos aspectos distintos que suceden normalmente, no diría que a la vez, pero de forma constante y alterna. Uno es la construcción a través de planos muy largos, no solo el plano secuencia inicial, ese plano de 12 minutos inicial que nos hace cruzar el gueto antes de entrar en el teatro, sino muchas veces esos momentos en que acompañamos a la protagonista casi sintiendo físicamente lo que ella siente, casi sensorialmente, y cruzamos el teatro entero, llegamos a la parte trasera, entre cajas salimos a escena, vemos el teatro repleto, volvemos a entre cajas y no hemos cortado. Eso es una cosa y lo tienes que hacer antes indiscutiblemente. Y otra es la alternancia constante de puntos de vista. Cuando tienes
un puzzle. Cuando estás viendo la misma escena, pero diferenciando lo que ve el espectador, lo que de verdad sucede, en fin, cuando estás manejando todas esas reacciones a la vez. Y eso tiene que ser simultáneo y por lo tanto tiene que ser un trabajo de montaje. Pero tiene que estar prefigurado, tiene que estar planificado para ser montado de una forma muy concreta. Yo te decía antes de empezar la entrevista que a mí me había resultado una película muy emocional. Y además era fundamental que fuera muy emocional. El espectador desde el primer momento tiene que entrar en la angustia de los personajes. El espectador va a ver las tres pistas, va a seguir con mucha emoción tanto el musical que propone, que al principio parece una excusa, pero es fundamental en la historia, con lo que pasa entre cajas, como dices tú, y con lo que siente ese público atenazado total y absolutamente, sobre todo cuando aparecen los nazis. Hasta ahí quiero leer para no desvelar demasiado. Pero esa emoción que trasladas a partir de esa historia nos conduce a entender y amar a esos personajes, porque no deja de ser también una gran historia de amor. La misma que se plantea en la función, se plantea en la llamada vida real, ¿no? Es así, son dos historias que empiezan por separado, tal como dices. Tenemos a nuestros actores y tenemos a los personajes que representan en las tablas, pero poco a poco esas dos historias empiezan a converger hasta fundirse. Y llega un instante en que los actores empiezan a expresarse entre ellos a través de sus personajes, a través de... Pero claro, la emoción tiene que ser fundamental. Tienes que tener cuidado de no ser sentimentalista, tienes que tener cuidado de no ser melodramático, pero sí tienes que ser emotivo porque tienes que abrazar las contradicciones de cada personaje y sus ambivalencias, porque hablamos de gente que quiere vivir media hora más. Y cuando alguien quiere vivir media hora más, las emociones no son simples ni son limpias y cambian constantemente. Nuestra protagonista, Stefcha, va recibiendo información que trata de encajar como puede, trata de procesar como puede. En un tiempo. En un tiempo muy corto. Y se muestra sorprendida, entusiasta, caprichosa, egoísta, generosa, sacrificada, todo en 1 hora y media, tratando de procesar todo ese cúmulo, esa turmis que definías antes de emociones. Y lo mismo sucede con los demás personajes. Porque claro, tenemos por un lado un triángulo amoroso que casi recuerda el sainete que estamos viendo, con un lío de parejas, pero luego vemos que el amor puro es algo más profundo que eso. No es el amor apasionado de mecha corta, es el que pone primero al otro, es el abnegado, es el camino de renuncia. Por eso, si en la película se pregunta qué estarías dispuesto a hacer por amor, en el fondo lo que estás preguntando es qué estás dispuesto a sacrificar. A mí me parece muy bien que haya sacrificado el melodrama, porque podría haber sido un enorme melodrama, tú me lo comentabas ahora en esta respuesta, que has tenido que huir de la lágrima fácil y hubiera sido muy sencillo, porque hubieras hecho que el público llorase desde un punto dado hasta un final desgarrador, si quieres, a la hora de contar esta historia. ¿Cómo huyes? ¿Eso estaba ya en el guión? ¿Lo tenías previsto también en la dirección? Porque era muy fácil, eres casi un equilibrista, es decir, si me voy un poco, me voy al melodrama más desatado, si me quedo corto, no llego a la emoción del personaje central, que es el que va a conectar con el público, con lo cual ahí te veía yo en una balanza que me parece más una labor de director que de interpretación. Es mi visión, que a lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas. No, tienes razón, porque el tono es una cuestión sobre todo de dirección. Es decir, más te vale partir desde el guión y no tener que estar remando contra un material melodramático. Pero desde la dirección puedes cargar las tintas, todo lo que quieras. Y desde la postproducción. Si abres el grifo de la música, por ejemplo, y empiezas a llevar las cosas en términos melifluos y manipuladores, y las líneas de diálogo se dicen de según qué manera, pues efectivamente puedes conseguir con relativa facilidad que no quede ni un ojo seco en la sala. Pero creo que hay una forma más respetuosa de apostar por los personajes y por su situación, y confiar en el contexto y en el significado de las cosas. La propia música de Víctor Reyes, en el momento del clímax, es sorprendentemente contenida, muy sobria en muchos aspectos. Es muy emocionante, pero de una forma muy poco manipuladora. No es melódica y romántica en absoluto. Y lo mismo las reacciones de los personajes. Y creo que cuando confías en ellos y ves lo que puede significar, en fin, no quiero anticipar cosas, no quiero dar datos concretos, pero lo que significan sus reacciones finales, qué significan, no solo qué significa el sacrificio, sino que incluso cuando todo concluye y ellos se enfrentan a una resolución climática de lo que acaban de vivir,
cuando has sembrado las cosas con suficiente solvencia, el espectador puede incorporar a los personajes sus reacciones y comprender lo que significa para ellos y alegrarse o emocionarse o entristecerse con ellos. Eso te hace jugar en un equilibrio que es mucho más delicado, que te da muchas menos garantías, que muchas veces incluso desde el punto de vista de la venta alguien antes te va a recomendar que trates de apretar más las tuercas. Pero, en fin, tienes que tratar de recordar por qué haces lo que haces y respetar al público respetándote a ti mismo en primer lugar. Sobre todo la película que tú quieres hacer. ¿No? Porque si empezamos a ver las opiniones, no vamos a nombrar ningún cargo, pero todos lo imaginamos, pues al final haces otra peli, ¿no? No es una película de encargo, es algo que tú quieres hacer y que la quieres contar de esa forma. Que es habitual porque es una dialéctica lógica. Porque, claro, una película se intenta que tenga las mayores garantías posibles para conseguir un retorno determinado. Es razonable, lo entendemos todos. Pero a la vez cuando se hacen las cosas de esa manera, cuando se hacen por más razones, ni siquiera me atrevo a decir cínicas, pero utilitarias y tratando de buscar esas garantías, las garantías tampoco llegan, porque no existen, porque no sabemos nadie lo que va a pasar, porque nadie sabe nada, que es lo que decía William Goldman. Así que solo te queda confiar en las razones por las que haces lo que haces y confiar que ese plan prefigurado tiene sentido y que las decisiones que has tomado van a algún lugar. Entre otras cosas porque confío en las películas que toman decisiones. Creo que eso es lo que diferencia a los verdaderos directores, a los que hemos aprendido a amar, de los que hemos aprendido a amar su cine y a amar su lenguaje, que tomaban decisiones, no hacían películas neutras que después recomponía un montador para tratar de darle orden, sino que eran películas que optaban por cosas y que marcaban una dirección y que por lo tanto se la jugaban. A mí siempre me parece increíble en tu cine lo bien que eliges a los actores. Parece muy sencillo, pues bueno, has tenido a nombres muy, muy grandes, bueno, muy sencillo, pero les tienes que convencer, tienen que leer el guión y les guste, etcétera, etcétera. Y has contado con gente muy, muy importante y eso es una medalla que te puedes poner. No todo el mundo ha tenido esa suerte. En esta ocasión optas por actores que no conocemos, que yo creo que es un gran acierto porque era imprescindible que no conociéramos a los actores para ver a los personajes. O sea, en eso a mí es lo que me parece. Además, yo creo que es una opción clarísima que tú has hecho. O sea, porque podrías haber contado. Es un guión magnífico, con lo cual podrías podido contar con actores más populares, incluso algún español que hubiera hecho de polaco, etcétera, etcétera. Pero no. Te vas a actores ingleses con una escuela muy, muy clara, como es la británica, que son sobrios, que saben que actúan de una forma muy especial y que están considerados los mejores actores del mundo. Y cuando lo ves en esta peli, sobre todo desde su juventud, me parece impresionante el trabajo de todos ellos, absolutamente de todos, el más grande, el más pequeño. Pues digo, qué laborioso ha tenido que ser esto, hasta encontrar la cara, el personaje y la actitud. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido sencillo? No ha sido sencillo, porque tienes razón que para una historia como esta, que por un lado es muy pequeñita, quiero decir que accede a lo universal a través de lo particular, pero que muestra un ángulo de las cosas que no se habían mostrado antes. Hemos visto otras historias del gueto, algunas magníficas, y desde luego hemos visto historias del Holocausto. Pero esta es una historia de teatro, una esquinita del gueto, la gente que aún seguía haciendo cosas porque eso es lo que eran. Y para eso parecía importante que tuviéramos acceso como espectadores directamente a los personajes sin intermediar a la figura, que en otras ocasiones beneficia mucho. Y cuando el actor es muy bueno, además, por supuesto que es un privilegio contar con ellos. Pero aquí parecía conveniente tratar de encontrar actores muy jóvenes que fueran capaces de expresar cosas sin mochila encima. Y era más difícil aún porque, por un lado, tienen que acceder a lugares hondos emocionales y mostrar una madurez actoral que no es lógica a su edad. El personaje de Edmund, por ejemplo, tenía 19 años cuando rodamos la película. Nuestra protagonista, Stefcha, Clara Rugar, 21. Pues llegar a esa hondura, además alternando lenguajes interpretativos distintos y además cantando y bailando como Los Ángeles, porque no usamos playback. Todas las canciones que oyes, cada voz que oyes está sucediendo en directo. Se usó la toma específica precisamente para que, como sucede con un diálogo, aportaran la emoción concreta de cada toma y pudieras elegir la verdad pura.
Pero claro, ellos tenían un pinganillo que les permitía escuchar la música para entonar y bailar, pero no se oía fuera. Fuera solo se oían sus voces para poder registrarlas. Y muy pocos actores pueden concitar todas estas cualidades a la vez. No se podía desequilibrar nada. Así que centramos, como dices, el casting en Londres y tenemos actores ingleses, irlandeses. Nuestra protagonista es danesa, curiosamente, pero vive en Londres hace muchos años y su madre es irlandesa. Pero también tenemos actores suecos, italianos, en fin, españoles. Fue un casting muy complejo que abrimos a toda Europa precisamente por su complejidad. Y satisfecho. Muy satisfecho, no solo muy satisfecho, muy feliz con ellos. Ellos no iban a trabajar cada día, no iban al trabajo. Ellos iban a hacer algo muy especial. Y se notaba en su actitud, en su entrega, en su confianza, porque a veces no sabían del todo lo que estaban haciendo, precisamente por el carácter fragmentario del puzzle. A lo mejor tenían que hacer una parte de la escena de la obra, pero si la cámara estaba entre el público, las instrucciones que reciben eran unas, para servir a ese punto de vista. Pero si la cámara subía a 3 centímetros de su rostro y había que captar matices de las relaciones entre los personajes, recibían instrucciones completamente distintas. Y muchas veces no sabían muy bien qué estaba sucediendo, pero su confianza era plena. Se ayudaron, se protegieron, se quisieron. Fue un trabajo muy, muy feliz. A veces me decían actores y directores, los rodajes complicados son los más felices, son los más divertidos. No sé si ha sido divertido o ha sido tremendo o era ya quiero acabar y empezar el proceso. No, ha sido una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en el set, por las razones que fueran, de particular fluidez, con una atmósfera perfecta para la creatividad pura, sin nadie observando nunca por encima del hombro. Ni siquiera lo anunciamos, de manera que pudimos trabajar sin ningún tipo de ruido ambiente y solo íbamos a diario a tratar de extraer del material lo mejor posible. Estoy en los minutos finales de entrevista, pero no puedo dejar escapar dos cosas. Has sacado nueva novela hace poco, ya la segunda, que también te muestras muy satisfecho. Has hecho poca promo de la novela, de las novelas siempre se habla menos que del cine. Y eres uno de los artífices de estas historias nuevas que se han hecho basadas en historias ya de Narciso Ibáñez Serrador, de Historias para no dormir, de la cual te sentías muy satisfecho y con la cual has trabajado con 3 actores españoles estupendos, Natalie Poza, Eduard Fernández y Raúl Arévalo, ¿no? Ese triángulo tan especial lo vamos a dejar ahí porque la tenéis colgada en Amazon, no todo el mundo todavía la ha visto y es una de las historias más especiales, bueno, todas son muy especiales, pero que cada director ha dado un punto de vista. ¿Qué es lo que te empuja a decir que sí a Historias para no dormir? La figura de Chicho, el tributo, el agradecimiento, el que en gran medida alfombró el suelo que pisamos y que cruzó la línea antes que nadie en España y lo hizo el suficiente número de veces como para desdibujarla y ponérnoslo más fácil a los demás. Claro, su labor mayúscula como cineasta estaba en el cine. En televisión tenía otras limitaciones inevitables. Se rodaban en 2 días, en su caso, con actores que tenían que ser muy solventes teatralmente para sostener largos parlamentos, decorados reaprovechados. En el cine, sin embargo, tanto en La Residencia como que Quién puede matar a un niño, mostró la figura de un cineasta mayúsculo, de un estratosférico. Y esto nos daba la oportunidad no de devolver el favor, no le puedes devolver el favor, pero sí de agradecérselo. Fue un trabajo de agradecimiento por parte de los 4. Y ahí puedes hacer 2 cosas, o morir aplastado bajo su larga sombra, o sentirte acogido por su paraguas. Y eso es lo que decidimos hacer. Por eso cogimos 4 premisas de sendas historias originales, pero solo las premisas, solo las semillas, y cada director la llevó a terrenos muy particulares y muy personales. Cada uno lo hizo como quiso, pero siempre con esa sensación de divertimento amable y de agradecimiento y de divertirse con quien tantas veces te ha divertido. Y si me compro ahora en estas Navidades de los años extraordinarios, ¿qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar una novela literalmente indescriptible, multiforme y tentacular. Las falsas memorias o las memorias de Jaime Fanjul, un personaje que vive entre la indiferencia y el pasmo, que recorre el mundo entero cruzándose con personajes extraordinarios de los que no aprende apenas nada
y en la que cabe todo, desde la llegada del mar a Salamanca en 1918 hasta la existencia de coches impulsados por el pensamiento que fuera de Alemania no funcionan muy bien porque la gente no piensa, a, no sé, peleas a puñetazo limpio con una monja salesiana en mitad de la calle. Una novela que responde muy a nuestra tradición del absurdo de Quevedo acá, pero también a esa mirada divertida y muy poética de la realidad. Pues me lo voy a comprar para Navidad. Qué Y si bien. me gusta, compraré más para regalarlos, ¿no? Que es de lo que se Sí, trata. a mí me convendría muchísimo. A mí sí, me lo has vendido muy bien. Los años extraordinarios. ¿En qué editorial está? En literatura Random House. En la literatura Random House. Le tenemos ahí, pero le tenemos ya en este fin de semana en los cines, El amor en su lugar. No podéis, os hablo a vosotros, los que tenéis más de 30, no os puede dar pereza ir al cine. A mí me está resultando realmente estúpido, y perdonad, el que la gente estaba rotando los teatros, porque los estaba rotando, y el público un poco más adulto no esté yendo al cine. Porque ya no me podéis decir que es por miedo al COVID, porque no se ha dado ni un solo caso, porque las medidas de seguridad son las mismas que en el teatro. Se vive estupendamente y las películas hay que verlas en pantalla grande. Ya sé que lo de las plataformas es estupendo, podéis seguir viendo series, películas de estreno, etcétera, pero el cine es el cine. Y tenéis la oportunidad todavía de verlo en pantalla grande. Sé que vais a ver películas en grandes ciudades en versión original y tal, seguís siendo muy fieles, seguís yendo, pero el otro público está dejando de ir y a mí me da una pena inmensa. Yo espero que en estas fechas empecemos a ir de nuevo al cine, que a lo mejor la fórmula ha sido empezar con nuestros hijos con películas infantiles y tal. Bueno, me da igual. Habéis vuelto y eso significa que podéis volver a ver películas tan espléndidas como El amor en su lugar. Querido Rodrigo, que ha sido un placer, que espero que la próxima, es el deseo que pido para el año que viene, sea un musical, Me encantaría. Estoy loco porque por yo hacer soy un un musical. fanático del musical. Y por lo poco que hemos visto, bueno, lo poco y mucho que hemos visto encima de este escenario supuesto de Varsovia, pues podrías hacer un musical muy brillante y muy dinámico y además muy divertido. No tiene por qué ser Amo el género. trágico ni nada, todo lo contrario, sino que puedes hacer un musical muy divertido. Así que ojalá sea esa uno de los proyectos en los que te metas y si no cualquier película, Rodrigo. Serás bienvenido y además nos gustas mucho, con lo cual no tenemos ningún problema. Gracias, que vaya bonito, ya no quiero decir ni la mierda porque no me gusta, que vaya bonito y que tengamos la oportunidad de ver películas como El amor en su lugar es un placer. Muchas gracias por todo. Gracias por invitarme.